Solo permítanme un momentito, voy a tomar un poco de agua antes. Bueno, ya, perdón. Bueno, preguntaba si alguien lo terminó. Yo lo terminé. ¿Y obtuvo lo mismo o no? Sí, lo mismo. Bueno, yo le pregunté hoy en la ¿lo conferencia. corrigió? Sí, lo corrigí y me dio. No había elevado al cuadrado, ¿verdad? No, es que lo que hice fue de que, es decir, elevé al cuadrado por separado el campo, entonces, no junto. Y ahorita sí ya lo... O sea, en la sección donde tengo los dos campos, los separé y los elevé. Y ahora sí los juntos los elevé al cuadrado. Sí, es que es lo que les decía. Déjenme ver a dónde están. Aquí. Que la opción era hacerlos considerar bueno, aquí es como el campo A, pero de aquí llegamos a la relación final. Entonces, una era considerar un campo que era el total y no había que colocarle sumatoria. O considerar los campos individuales y íbamos sumando la energía. Entonces, otra forma de hacerlo, repito, sería esa, ¿no? Considerar los campos únicamente por cada conductor, por cada circuito, el del circuito 1, el del circuito 2, y hacer la sumatoria de las energías. Pero aquí es más práctico, entonces al hacerlo de esa manera, aparecen los tres términos, el término de las autoenergías, y aparecen también el término de inductancia mutua. La integral sí va a ser muy parecida a la del flujo. Sí, recuerden que aquí, bueno, solo por plantear, ¿no? Recuerden que va algo dividido entre ρ, y ese ρ se debe cambiar a c más r coseno, pero como va al cuadrado, porque es el campo todo al cuadrado, el campo B. Entonces, o sea, hay una cancelación, ¿no? De la cantidad que viene de los factores de escala del volumen. Entonces, la integral que queda es muy parecida, por no decir igual, a la del flujo del toroide solo. Pero deben llegar a la misma respuesta. Bueno, veamos otro. Uno de los que no esté... En realidad nuestros problemas se van a limitar a los cilindros, los planos y los toroides, ¿no? Que son los únicos donde podemos calcular el campo B en todo punto. Consideremos un cilindro de radio A infinito que tiene una densidad de corriente superficial, o bueno, solo volumétrica, que sea un J en el interior, pero que sea un J que dependa de ρ y que vaya en phi. Digamos que sea un ρ en dirección de phi.
y nos piden calcular la energía de una porción de longitud L. Usualmente recordemos que en 321 en capacitancia decíamos de una longitud L. Aquí el L hay que tener cuidado, quizás hacer una letra diferente, o de una longitud D, o otra letra, porque si ponemos L podría confundirse con autoinductancia. Entonces voy a ponerle mejor de una longitud B minúscula. Entonces acá lo importante es resaltar que para este problema, y comentamos siempre, ¿no?, que por la simetría y geometría, bueno, por la geometría y tipo de densidad, el campo B va a ir en dirección de Z y depende de ρ, y que el campo B es 0 para puntos fuera, ¿no? Una de las cosas que debo resaltar basados en el examen es que, por ejemplo, cuando hay varios cilindros y se cumple la condición de que el campo J va en dirección de phi, que el campo B, entonces cuando decimos afuera me refiero a exterior a él, o sea, para un ρ más grande que el radio mayor. Porque alguien puede decir, bueno, es que fuera podría hacer esto. Sí, en realidad fuera sería esto, pero el campo B, que sería 0, es para puntos mayores o para ρ mayor al radio más grande, no para la parte hueca concéntrica. Porque de repente vi que en el examen algunos lo malinterpretaron y dijeron que en la parte del hueco concéntrico el campo B0 no, es fuera en el sentido puntos mayores al radio más grande. Entonces, en este caso, pues podemos tener los dos resultados. Recordemos que, regreso a lo que estábamos ayer, esta expresión sí es válida. ¿Por qué? Porque aunque el comportamiento, decíamos ayer, no es el usual, de que el campo B se comporta de esta forma y que el producto S tiende a 0 en valores muy grandes, aquí no es que tienda a 0, aquí es que es 0 siempre porque el campo B es 0. Entonces aquí la energía calculada de esta forma es exacta. O sea, no es una aproximación, ni tampoco hay que hacer, es decir, calculamos en todo el espacio, sí, pero dado que el campo B es 0 para puntos en el exterior, entonces la integral se reduce al circuito sin ser una sola aproximación. Entonces hay dos formas de poder calcular la energía, utilizando el campo B y el campo A. Digamos que lo hacemos de las dos maneras para aprovechar el ejercicio. Necesitamos calcular el campo B primero. Entonces, digamos que primero encontramos B. Aquí puedo aprovechar el cilindro y utilizar en el diagrama una sola, o sea, aprovechar un solo dibujo para las amperianas, que repito, siempre se deben considerar. Perdón, un solo dibujo. Bueno, quería hacer las amperianas y las flujurianas de un solo, pero no, lo voy a hacer separado mejor. En realidad solo sería una amperiana porque el campo afuera ya sabemos que es 0. Y la mejor opción para hacer los cálculos más rápidos es que la amperiana sea esa. Que la amperiana sea esa.
Porque si hacen una amperiana que pegue en el eje y que no salga, no se aprovecha el hecho de que el campo B en el exterior es cero. Hay una distancia ρ y se plantea, ¿no?, la forma integral de la ley de Ampère. Y creo que como hemos hecho este cálculo varias veces, pero en el examen vi que tuvieron algún problema, lo resalto. Se evalúa el campo B en la amperiana, que es una curva cerrada que tiene que tener cierta orientación. Entonces se evalúa en los extremos, ¿no? Es decir, el campo B aquí que va en Z, el campo que es 0, y en las partes laterales que van en el sentido de ρ, el producto punto es 0. O sea, el hacer B punto de DR en ese trayecto, en esa porción es 0, y de igual forma acá al hacer B punto de DR 0. Entonces solo nos queda el campo B evaluado en la distancia ρ en este extremo, que coincide el campo B con la dirección del elemento de línea. Entonces queda B evaluado en ρ multiplicado por L menos un B evaluado en un ρ2, que ρ2 podemos considerar que es toda esta distancia, aunque no hace falta indicarla, porque al final de cuentas el campo B es 0 en ese lugar. Y mu sub 0. Pero la situación es que el negativo depende, o en este caso es en general, ¿no? Porque el campo lo consideramos que va en Z, aunque aquí es 0, pero va en dirección contraria. Entonces es importante para ver cuál de los dos va a llevar negativo, que se defina el sentido de la trayectoria. Y muchos en el examen pues no lo hicieron. Igual no bajé puntos por eso, pero hubo algunos que tomaron amperianas diferentes. Entonces ya el extremo o el lado tenía una diferencia de signo y eso le generaba problemas. Por eso lo resalto. Perdón, aquí la corriente encerrada. Otro punto que debo resaltar del examen es que en este caso el diferencial de área que estamos colocando es el que va en phi. Porque el campo J va en phi, ¿no? O sea, el campo J, tengo la amperiana, el campo J va en phi y el diferencial de área tiene que ir en phi. Para que el flujo sea positivo y la integral pues se reduzca más. Pero lo que voy es que el diferencial de área en phi es d de ρ de dz. No lleva un ρ. Y el diferencial de área en en z, que se va a usar después, ese sí lleva el ρ. Entonces hubo algunos que pues las ponían al revés, es decir, al de phi le ponían el ρ y al de z se lo quitaban. Y vean que son las únicas dos opciones en todos los problemas, de forma, bueno, que no sean la mayoría, porque hay problemas que no son cilindros, pero en todos los problemas de cilindros, donde teníamos las dos opciones posibles de amperianas, y además antes del examen incluso habíamos visto ya las flujoreanas, las opciones de diferencial de área eran estos. O sea, de tantos problemas que se hizo de eso, yo creo que, es decir, posibilidad de confusión no debería existir, pero igual es algo que tienen que recordar. Entonces aquí, al hacer la integral, como vamos a integrar en ρ y z, pues puedo tomar aquí, o ya dije que la longitud es L, aunque aquí deberíamos considerar que no habría posibilidad de confusión porque, es decir, usar la L de autoinductancia para longitud, al menos en esta parte no, porque la L se va a cancelar.
nos pide la energía en función de una longitud B. Entonces, si le ponemos la L aquí, esa L no se cancela, la respuesta queda en función de L. La L que colocamos aquí se va a eliminar, entonces no habría problema en que generara confusión. Entonces, integramos la Z, nos quedaría L y solo nos quedaría la integral de ρ, el campo J que es ρ, diferencial de ρ. No va a otro ρ porque el diferencial únicamente lleva esto y ya hicimos la integral de Z. Era ρ, ¿verdad? La densidad. E integramos en la única parte donde tendríamos flujo, que es en esta parte de acá. El campo J entrando. Entonces la integral sería desde ρ hasta A. Claro, la historia de siempre, que le podemos poner un ρ primado para diferenciar las variables, si eso genera confusión, si no, pues no pasa nada. La L se va, nos quedaría entonces sobre 2 al cuadrado menos ρ cuadrado. Y el campo B afuera es 0. Entonces ya tenemos el campo B. Si queremos calcular la energía magnética es 1 sobre 2 mu sub 0. Es una integral de volumen, pero notemos lo siguiente. Es la integral de volumen de b cuadrado d de tau. El campo B, que es nuestra función a integrar, únicamente depende de ρ. Entonces, en el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, esto es ρ de phi de dz. Entonces, así como se ha mencionado en otros casos, podemos hacer ya o incluir como realizadas las integrales en z y en phi. Nuestra integral es en todo el espacio, pero en la variable z solo estamos considerando la energía para una porción de longitud b. Entonces, si ya integramos la z, nos quedaría b. Si integramos la phi, sería 2pi. Entonces ya el resultado de integrar phi y z ya está. Entonces lo podemos cambiar en el que decir que el diferencial de volumen sería 2pi por b, si consideramos que es solamente para una porción de longitud b, de altura del cilindro, multiplicado por ρ de ρ. Y nos ahorramos eso en la integral. Entonces aquí recordemos que la integral para la expresión de la energía exacta es en todo el espacio. B cuadrado diferencial de tau. Entonces, nuestra expresión, al final de cuentas, voy a sacar ya el diferencial, la parte de las integrales de ρ y de phi y de z, que es 2pi por b. Y en principio tendríamos que hacer dos integrales, ¿no? Una integral que va desde 0 hasta a, donde nuestro campo B sería el que está aquí. Que va al cuadrado, ojo. Y el diferencial, la parte que depende de ρ, que sería esta. Luego más la parte, porque el campo es una función seccionada, que sería de a a infinito, pero el campo ahí vale 0. Entonces, en este caso, no habría necesidad de hacer esa integral. ¿Por qué comento esto? Porque hay problemas donde tenemos campos en el exterior. Entonces podrá pasar que si hacemos las dos integrales nos quede una respuesta infinita y sería válido. Pero también comenté que en ese tipo de casos lo que se suele preguntar
era una energía asociada a la inductancia, entonces nuestra integral iría únicamente en el circuito, no incluiríamos los campos para valores de ρ superiores al radio externo de los cilindros en general. Entonces ahí sería una pregunta específica, o cuando mencioné también que podría haber otros problemas, que digan utilice una aproximación. Entonces en realidad se calcula solo para la parte del circuito, o sea, en este caso sería de 0 a A, independientemente de lo que estuviese afuera, de que el campo B sea 0 o no. Pero en nuestro problema, por el tipo de densidad, eso al final de cuentas no ocurre, ¿no? Porque el campo sería 0. Entonces solo reducimos a esa integral. Se va bueno, simplificamos. Y la integral es simplemente desarrollar cuadrados y todo lo demás. Vean que puedo sacar el mu sub 0 al cuadrado y el 4. Entonces quedará un mu sub 0 se elimina. Queda mu sub 0. Un 2 se fue, pero quedará un 4, ¿no? Una integral de 0 a y desarrollo al cuadrado y multiplico por ρ. Entonces queda a a la 4 por ρ menos 2a al cuadrado ρ al cubo más ρ a la 5. Ahí desarrollé el cuadrado y multipliqué por el ρ, que no deberían olvidarlo porque en este caso es del elemento de volumen. Queda entonces al integrar a la 5, perdón, es ρ cuadrado, queda a la 6 sobre 2. Aquí son a la 4, un medio de a la 6. Se van. Y en el otro, pues, es un sexto de a la 6. Verifico. 2, un medio. 4, un medio. Sí, bueno, casualidad, se cancelan estos. Entonces la energía para una porción de longitud L es simplemente pi b a la 6 mu sub 0 sobre 24. Preguntas hasta ahí. Ingeniero, Dígame. si el campo B tiene depende de dos coordenadas, haríamos superposición, ¿verdad? Para encontrar el campo B, sí. Para encontrar la energía no hace falta. Vaya. O sea, si hay una densidad J que tiene dos componentes, ¿no? En phi y en z. Entonces el campo B tendría también, llamémosle B en phi, más B en z en z. Entonces lo que va a ocurrir, por ejemplo, si fuera este problema del cilindro, es que afuera tendríamos un campo que no sería cero. O sea, aquí tendríamos un campo que va en dirección de phi. Entonces, llamémosle que hay un campo B1 y un campo B2. Ya hecha la superposición. Entonces, cuando integran el campo B en el volumen, igual elevan al cuadrado. Y la magnitud, como tenemos un sistema de coordenadas ortogonal, entonces no hace falta hacer superposición porque la magnitud sería la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, claro, ustedes lo van a separar y al final de cuentas vean que se les separa la integral en dos términos. Entonces ahí ven que
que pudieron haber hecho también superposición. De ahí de que se separa. Entonces, que se pueda separar es garantía de que se pudo trabajar también de forma individual. Pero lo que sucede es que cuando se vaya a hacer la parte de afuera, porque aquí no es 0, entonces muy probablemente la respuesta se vaya al infinito, porque la variable ρ va desde A hasta el infinito. Entonces, en esos casos que les menciono, que el problema solo debería exigir decir, ¿no? Hacer calcular la energía asociada con la inductancia, o también decir usar la aproximación, porque ya esta expresión ya no sería válida, pues dependerá de qué tipo de densidad, pero en general recuerden que ese campo B o ese campo A no se van a comportar generalmente de la forma que se debería comportar para que esto sea cierto. Entonces ya el problema debería decir, use la aproximación, es más, podría decir así, use la aproximación o calcule la energía asociada a la inductancia de forma aproximada. Pero ya esto sería aproximado porque no podríamos predecir en general que los campos afuera se vayan a comportar como se deberían comportar. O, si no, lo que tendríamos es la parte o el cálculo de la energía con el campo A, que es lo que vamos a hacer ahorita. No sé si aclara eso la duda. Sí, todo claro. Aquí la fórmula es válida, o sea, aquí no estamos usando ningún tipo de aproximación, aquí estamos entrando en todo el espacio y aprovechamos de que afuera el campo es cero. Pero eso no siempre va a pasar. Entonces, ¿qué sucede con la otra parte? Necesitamos encontrar A para hacerlo de dos formas. Entonces, sí, hacemos aquí sí puedo aprovechar un solo dibujo para las dos flujoreanas. Entonces digo, bueno, el campo A sabemos que va a depender de ρ y va en Z. Entonces, el flujo sobre la superficie, bueno, sobre la flujoreana, es la integral cerrada de A punto de dr. Y en el primero, claro, aquí el diferencial de área es el de phi, y aquí sí tiene que ir el ρ, ¿no? Si hacemos la integral de phi primero, nos quedará 2pi. La integral, estamos, digamos, en la curva C1 y S1. Entonces el 2pi, la integral de 0 a ρ, y el campo B lo que vale ahí, ¿no? Y ese campo B lo teníamos por acá. Mu sub 0 sobre 2 a cuadrado menos ρ cuadrado. Por el diferencial de área, que es ρ de ρ. Ya hicimos la integral de phi. Y del otro lado, pues, dado que las flujoreanas son circulares, entonces, circunferencias, perdón, quedará A por 2pi por ρ. Será el 2pi. Y habrá que integrar, ¿no? Entonces queda mu sub 0 sobre 2 por... Ok, en este caso sería un ρ. Entonces es A cuadrado, ρ cuadrado sobre 2, menos, queda ρ cubo, entonces quedaría un cuarto de ρ a la 4. Igual a A por ρ. Entonces el campo A, bueno, puedo sacar un 4 de factor común o cancelar, como quieran. Digamos que saco un 4 y cancelo un ρ, entonces quedaría 2a cuadrado menos ρ a la 4.
Bueno, ahí tenemos el campo A. Si queremos que esto es para ρ menor que A, ¿no? Siempre debo ponerlo ahí, para ρ menor que A. Si quisiéramos calcular el campo para ρ mayor que A, ¿qué diferencias habría? Bueno, tendríamos que considerar que nuestra integral, el límite superior sería de hasta A, porque el flujo que tendríamos es en toda esa parte. Entonces, lo que cambiaría es que esto de acá, que es lo del flujo, solo deberíamos de cambiar ρ por A, pero ese lado, el lado derecho no. Entonces, si, bueno, vean que yo lo comento, ustedes lo pueden comentar, pero tienen que poner texto. Díganme, ¿va a preguntar a alguien? ¿No? Ok. Entonces, si hago todo ese cambio y cambio la ρ por A, vean que me queda un medio de A a la 4 menos un cuarto de A a la 4. Eso sería un cuarto, entonces queda un octavo, ¿no? Mu sub 0 a la 4 sobre 8 por ρ. Verifico otra vez, queda a la 4, un medio, un cuarto, sí. La pregunta para ustedes es, ¿será necesario calcular esto? Aunque el cálculo aquí es simple y es bastante rápido, pero ¿será necesario calcular el potencial en el exterior si nuestro objetivo es calcular la energía? ¿Sí o no? Bueno, la teoría nos decía que la energía se acumula en el campo B, y si no tenemos campo B en el exterior, no necesitamos calcular potencial vectorial afuera, ¿no? ¿Alguien más? Vamos, esto no es un monólogo. Hay personas que jamás las he escuchado hablar o dar una opinión y se conectan. Bueno, está bien, están conectados únicamente por la asistencia, pero yo creo que ya voy a retomar eso de ir sacando a los que no quieren participar. Ok, recordemos la otra expresión de la energía, la expresión original, ¿no? La que siempre es válida. La energía era un medio de un integral. En principio la pusimos así, sobre todo el espacio. Del producto punto del campo B con el vector J diferencial de tal. Entonces, claro, si nosotros requerimos en todo el espacio, quiere decir que en principio, bueno, necesitamos el A y nuestro A, como es seccionado, la podemos poner así. Es decir, un medio de la integral, lo misma historia, ya digamos que integro la variable phi y la variable z, entonces era 2pi por b, y tendríamos dos términos, ¿no? Uno que es en la variable r, ρ, de 0 hasta a, de nuestro campo, que es este, el que está justo arriba, mu sub 0 sobre 4, 2a cuadrado menos ρ a la 4, multiplicado por el j. Bueno, como recordemos que el campo va en z y también, perdón, no lo comenté arriba, ¿no? Aquí hay un error, ¿verdad? El campo va en phi, ahí se fijó. El campo va en phi. Entonces el j va en phi y el campo va en phi. Entonces en el producto punto, pues se desaparece y solo queda la multiplicación de la componente por el campo j. El campo j es ρ, era ρ, y la parte del diferencial de volumen. O sea que todo esto es A, la componente phi, esto era el campo j que va en phi, y esto era la parte del diferencial
bueno, no todo el diferencial de volumen, sino la parte del diferencial de volumen, porque ya sacamos. Y la otra es un medio de 2pi por b. Integraríamos desde a hasta el infinito. El campo A que va en phi en esa región, que es el que está arriba, el diferencial de volumen. Pero la pregunta es, ¿cuánto es el JI? Cero. Cero, Es porque cero. solo tenemos en la distribución, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿será necesario calcular el campo A afuera? Vean que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con, por ejemplo, el campo B podría ser cero afuera o bien no podría ser cero. En realidad eso es irrelevante. La situación es que independientemente cuánto sea el campo B0, lo que está claro es que el J afuera vale cero. Entonces lo mencioné en la teoría. Cuando nosotros pusimos todo el espacio, esa gestión de todo el espacio resultó conveniente porque es una igualdad. Al final de cuentas, si uso el campo J, que yo coloque todo el espacio, se reduce únicamente a la porción del circuito. Porque afuera del circuito, el J vale cero. Pero lo del todo el espacio resultó conveniente cuando aplicamos la identidad del teorema de la divergencia y el término, consideramos que para un R muy grande el término es cero. O sea, en la integral de la energía con el campo A, que integre todo el espacio se reduce al circuito. En la integral del campo B, que integre en todo el espacio, no necesariamente se reduce al circuito, depende de lo que valga el B en la parte de afuera, y también depende si vamos a ver, si la expresión es válida, ¿no? Porque dependerá de esto. Pero en el cálculo de energía, usando el A, siempre llegamos a un valor exacto y es un valor que nunca va a ser divergente, o sea, nunca va a ser infinito. Si consideramos una porción de cierta longitud, ¿verdad? En la variable z. Entonces, si hacemos la integral, comento porque usualmente en examen lo que ha pasado es que ponen lo que vale el ρ de la densidad del J en la parte interior y lo vuelven a escribir en el exterior. En el exterior siempre va a ser cero. En el caso del campo B, que por eso lo puse acá arriba, esto no necesariamente va a ser cero. Y también resaltamos que lo que está arriba no siempre es cierto. En este caso sí, por lo que ya mencioné. Pero claro, hay ciertos pros y contras, ¿no? Porque para usar esta expresión, primero debemos calcular A, y para calcular A tuvimos que haber encontrado B. Pero vamos a ver que debemos llegar, en este caso, que la expresión se cumple por el comportamiento del campo B afuera, debemos llegar a lo mismo. Entonces, quedará pi sobre B, perdón, pi por B, mu sub 0 sobre 4, e integramos. Primero es un ρ, ven que aquí hay dos ρ, entonces es un ρ cuadrado. Integrar quedaría ρ al cubo. Entonces esto es 2/3 de A a la 5, ¿no? Déjenme ver, ρ cuadrado a la 3, sí.
menos, luego queda, perdón, es rho a la 4, quiero verificar, me parece que era rho cuadrado, ¿no? Perdón, aquí hice algo. No, aquí hay un error, ¿verdad? Que cuando cancelé. Es que aquí hay un rho. Entonces esto quedaría rho y menos rho al cubo. Porque lo que cancelé es un rho, perdón, corrijan acá. Es decir, el cuadrado este se cancela, pero me queda rho, y el a la 4 este me queda rho cubo. Entonces, ahí está mal. Sí, ingeniero, también Dígame. cuando factorizó el 4, se multiplica por 2 también, creo. ¿O no? Ah, sí. Espérenme. De 8, ¿verdad? Sí, tendría que ser un 8 acá, ¿verdad? Gracias. Igual nos íbamos a dar cuenta de que no nos daba la misma energía. Perdón, entonces aquí es 8. Aquí es un rho menos rho cubo. Ok, entonces aquí sería 8. Y, ok, entonces es rho al cubo, al integrar sería un cuarto, entonces sería un medio a la 6. Verifico, rho cubo, un cuarto de rho a la 4, evalúo un cuarto de a la 4, sí. Luego el otro sería rho a la 5, entonces un sexto de a la 6. Bueno, ahí sería, claro, si no da igual, pues hay que revisar si no me comí otro dato o no. No, en este caso no. Es pi b a la 6 sobre 24. Y queda lo mismo, ¿no? Déjenme ver. Ah, sí. Pi b a la 6 sobre... Claro, de repente si no era lo mismo, tendríamos que revisar, ¿no?, el cálculo. Y era bueno, me fijé antes, ¿no?, del desarrollo que había un problema por ahí. Da lo mismo, y en este caso da lo mismo. ¿Por qué razón? Porque las expresiones de energía son exactamente iguales, coinciden. Es decir, la expresión que voy a marcar acá, esta de acá, es exactamente igual a esta. Ya vimos en qué casos esa expresión es igual. Evidentemente, en muchos problemas que tengamos un campo B cualquiera, la igualdad no se va a dar, entonces tomaríamos la expresión con la integral del campo B, la que está marcada ahorita, como una aproximación. Pero evidentemente la fórmula que siempre es exacta sería la que está en la parte de abajo. Entonces solo es de resaltar lo que el problema dice. También he dicho que en muchos casos cuando piden la energía asociada con la inductancia, se usa esta, aunque no sea válida, aunque no sea cierta, y se integra en el circuito, que es uno de los ejemplos que tienen resueltos en el video. Otra situación que podría, por ejemplo, lograrse que el campo B afuera sea cero, es considerar el problema típico que tenemos, por ejemplo, los cilindros concéntricos. Bueno, algo así. Y no da una densidad directamente, sino que decir
que aquí en el cilindro interior tenemos una corriente I distribuida de manera uniforme en toda la sección transversal y que en toda la otra parte, en toda la región entre los otros dos cilindros exteriores, tenemos una corriente I distribuida en toda esa área, pero en dirección contraria. Entonces, claro, cuando encerramos cuando consideramos una amperiana que encierra o que está afuera, evidentemente el flujo sería cero, ¿no? Porque tendríamos una corriente I saliendo, una corriente I entrando, entonces el campo B sería afuera, sería cero afuera y es la condición ideal, sería la misma situación de esto, que podríamos calcular la energía de dos formas diferentes, obteniendo el mismo resultado. En un montón de problemas eso no va a ocurrir. ¿Preguntas? Perdón, alguien preguntó por ahí. Ah, que no. Yo recomendaría que los recursos que están ahí en el aula los vean y no esperen el día de la prueba para estar apurados ahí viéndolos. Que el profesor se da cuenta de eso, pero o sea, a veces el estudiante quiere, digamos, ser, ¿qué palabra puede utilizar que no sea tan ofensiva? Más vivo, dice, vivo, tengo el video ahí, pero el profesor se da cuenta. O sea que ya más o menos me hago una idea de su comportamiento honesto o deshonesto. En el libro tienen un problema del libro que es el 18.7, está resuelto. Creo que el 18.7 es, esperen, voy a buscarlo, creo que es el de los dos cilindros, si no me equivoco. Sí, el 7 es justamente este, el de los dos cilindros, uno con una corriente I en un sentido y la otra corriente I en el otro. Entonces ahí pueden obtener la energía de dos formas, pero solo la pide de una forma. Ustedes revisen el video, vean de qué forma calcula la energía y ustedes lo hacen por la otra forma y deben llegar a la misma respuesta. Sucede entonces, ojo, por ejemplo, en este problema que el campo B va en dirección de phi y el campo A va en dirección de z, perdón, de z. Entonces, cuando se calcula la energía utilizando, que creo que es la parte que no hago, o no recuerdo, pero me parece que lo hago con el campo B. Al final de cuentas, la energía es un medio de A punto J. Es en todo el espacio, pero al final se va a reducir a las regiones donde J no sea cero. Entonces, aquí en este problema habrá que considerar esta parte de acá, o sea, una integral de 0 a A, porque ahí hay un J que depende de la corriente I1, y luego en la parte entre B y C, que ahí hay otro J. Entonces, si se calcula el campo A, si solo están pidiendo la energía, entonces el campo A solo se debe determinar en esas dos regiones. No hace falta en las otras, a menos que lo estén pidiendo. A menos que lo estén pidiendo. Entonces, para que lo revisen. Y algo más que les voy a dejar es calcular la energía para, digamos, este cilindro, pero
con una densidad K en la superficie del cilindro. Y una densidad constante en la parte interior. La parte de la interior va a ser muy parecido. Vamos a considerar que son constantes ambas. Y la situación va a ser la siguiente. Por ejemplo, cuando se calcula el campo B, en el campo B ya se van a incluir, ya se va a incluir el efecto de J y el efecto de K. Cuando se plantee la forma integral de la ley de Ampère, pues su campo B ya incluye los dos. Porque en la amperiana, que va a ser algo así, tendrían entonces el flujo por el J y también tendrían el flujo por el K en la línea S. Entonces ya su campo B incluye los dos efectos, el de K y el de J. Pero o sea que aquí la integral de B cuadrado de volumen ya incluye los dos. Pero si utilizamos la otra opción, que en este caso es válida porque el campo B afuera sería 0, si usamos la otra opción, vean que dice A por J. Entonces, aquí, si solo considero esto, resulta evidente que solo estamos considerando la parte por la contribución de J. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Agregarle la contribución por K. Ahora, ¿qué va a suceder en este caso? Que para este problema, como el A va en phi y el K también va en phi, pero el K es constante, porque así lo dice el problema, y el A depende de ρ, pero justamente en la superficie ρ es una constante, entonces los dos van a salir de la integral y únicamente quedará un medio del valor de A evaluado en A por K, la integral del volumen. O sea que solo nos quedaría directamente el volumen. Eso porque el A depende de ρ únicamente, ¿no? Entonces, al evaluar en la superficie la superficie ρ igual a A nos quedaría constante. En la otra, A va a ser variable. Pero vean que en la primera parte, como lo dije, al considerar el campo B, ya incluye los dos efectos, el de K y el de J. Entonces, la energía ya va incluidos los dos. Pero cuando se usa la otra expresión, como tiene que ver con la densidad de corriente, debemos agregar los dos términos, el de J y el de K, pero el de K es más fácil puesto que lo que ya mencioné en este caso es todo constante, entonces se reduce a únicamente el volumen, que sería el volumen de la porción del cilindro, que es pi por A cuadrado por L. Perdón, por una porción de longitud B. Y es muy similar. Entonces, es un problema diferente, no... Bueno, se me acaba de ocurrir, entonces no creo que esté en ningún texto, pero es algo que ustedes pueden trabajar las dos formas de hacerlo y comparar que da lo mismo. Bueno, preguntas. Mira, ¿por qué se toma el diferencial de volumen ahí si es una... Perdón, tiene razón. Era para ver si estaban en clase. Entonces, tiene toda la razón. Sería diferencial de área. Entonces, es constante y por lo tanto sería el área lateral, entonces es 2pi A por B. Hagan la corrección ahí. Gracias.
Debe ser área, ¿no? Porque es K. Listo. Era para ver si estaban en clase, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana entonces. Mañana terminamos ya la parte de energía y ya el lunes iniciamos con multipolos. Buenas noches.